Este es un discurso jasídico del Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman de Liadi del año 1802. En este Maimer, en este discurso que no es muy largo, pero tampoco es de los discursos cortos del Alter Rebbe, es un discurso jasídico del Alter Rebbe que probablemente el Alter Rebbe dijo alrededor de Parshas Lech Lecho. Al final de Parshas Lech Lecho, Dios le manda a Abraham a circuncidarse. Y Abraham se circuncida. Post circuncisión, Dios le dice a Abraham: serás Abraham, ya no vas a ser más Abraham, ahora vas a ser Abraham. Y le agrega una letra Hey a su nombre. Y en esta letra Hey, Dios mismo le explica a Abraham por qué se le agregó. Le dice aquí: Ab Hamon Goim, serás padre de muchas naciones. Esta es la traducción literal. La Terebe explica en este discurso hasídico una perspectiva más profunda de qué significa que Abraham pasa a ser padre de muchas naciones. Posteriormente, Dios mediante, en otra clase vamos a estudiar un discurso hasídico del Rebbe del año 1984 que está basado en realidad en este discurso hasídico. Por eso es mejor estudiar primero como la fuente, como el Alter Rebbe lo ve la cuestión, y después los agregados, la profundidad que el Rebbe le da a esta cuestión, para entender aquello que le dijo Dios a Abraham cuando le indicó que tiene que hacerse la circuncisión, o sea, cortarse el prepucio, que es una piel que tapa. Esto va a ser importante para entender más adelante a lo largo del discurso cómo se entiende esta cuestión de lo que es la circuncisión. El prepucio tapa al miembro, es una piel que tapa al miembro. Vamos a ver. Dios le dice a Abraham: he aquí, Brisi y Toch, mi pacto es contigo, y serás el padre para muchas naciones. Para entender esta cuestión, no será más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, etcétera, porque sos padre de muchas naciones, etcétera. Para entender esta cuestión, ¿qué significa que Abraham es el padre de muchas naciones? Y Alter Rebbe explica así: debemos entender esta cuestión correctamente, que Dios le dijo a Abraham que cuando se corte el prepucio, entonces será padre de naciones. ¿Y qué significa esta cuestión de ser padre de naciones? ¿Por qué justo está relacionado con cortar el prepucio? Y que tiene que ver la cuestión de padre de naciones. Y también tenemos que entender aquello que está escrito. Y el Alter Rebbe trae acá, en un paréntesis, que está escrito en nombre de su propio maestro, el Maggid de Mezrich, el segundo Rebbe hasídico general, por así decir, Maggid de Mezrich. En el nombre de él está escrito de que antes de que Abraham se haga la circuncisión, bajaban almas muy elevadas también para las naciones del mundo. Y cuando Abraham se hizo la circuncisión, entonces ya no bajan almas elevadas en las naciones del mundo, sino que solamente en el pueblo de Israel. Y también hay que entender por qué no existen conversos antes de que Abraham se haga la circuncisión. No había el concepto de convertirse al monoteísmo o lo que sea, porque judaísmo tampoco existía. La cuestión es que no existe el concepto de conversión antes de las naciones del mundo hacia el, pongámosle, monoteísmo. Y después, a partir de Abraham, empieza a existir el concepto de la conversión. ¿Qué es esta cuestión? ¿Por qué está relacionado con la circuncisión? ¿Por qué es padre de naciones? ¿Por qué no había conversión? ¿Por qué hay almas especiales que bajaban a las naciones del mundo antes de la existencia de Abraham y su circuncisión, y después se acabó? No más almas especiales para las naciones del mundo. La idea es la siguiente, la explicación es así. Nuestros sabios dicen que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob representan, expresan, viven la Merkabah, la carroza suprema que vio Yehezkel en su visión, donde hay diferentes imágenes, qué sé yo. Esto es representado por los patriarcas. Y las cualidades emocionales, Abraham representa una Merkabah, una carroza, expresaba la cuestión emocional de Gesed, bondad suprema del mundo de Atzilus, sea lo que fuera que es, un mundo de emanaciones, no interesa ahora. La cuestión es que Abraham personificaba la bondad divina en el mundo. Ahora bien, antes de que Abraham se circuncide y se transforme en Abraham, o sea, se corte el prepucio, había una proyección de la bondad suprema, la bondad de arriba, a todos los seres humanos por igual, incluso las naciones del mundo. Como está escrito que tú, Dios, es el que le da vida a todos. Incluso las 70 naciones se nutren y viven de Dios. Por supuesto, todo existe porque Dios le hace existir. Y está escrito que tu reinado, el de Dios, es el reinado de todos los mundos, es decir, que la palabra de Dios se inviste en cada criatura sin excepción. Y por lo tanto, bajaban almas muy elevadas incluso en las naciones del mundo.
Porque entonces, de vuelta, antes de que Abraham se haga la circuncisión, había un descenso del flujo divino a todos los seres humanos por igual, y todos los seres humanos recibían, digamos, de la bondad divina. Las 70 naciones también recibían de arriba de la bondad divina. ¿Por qué? Porque el prepucio entonces, es decir, la cuestión, el concepto prepucio es el ocultamiento, como yo dije antes, una piel que oculta al miembro. El concepto del prepucio es un ocultamiento de la presencia más profunda de Dios, que significa la revelación de que algo es efectivamente divino y tiene relación con Dios. Eso estaba oculto. Ese es el concepto del prepucio. El prepucio entonces cubría al pacto, es decir, al miembro, y el concepto de orla, prepucio, que representa impureza, recibía energía del miembro propiamente dicho. Esto es algo que médicamente hablando no tiene ningún sentido. Estamos hablando de una cuestión espiritual. Y la idea es la siguiente. Existe en general, muy en resumen, el concepto de klipa. Klipa significa impureza, que de hecho se llama cáscara. Es el mismo concepto que la orla, es el prepucio que cubre algo. Y existe kedusha, santidad, pureza, bondad, santidad, etc. Es kedusha. Klipa y kedusha. Klipa es impureza o lo opuesto a santidad, y kedusha es santidad. En el momento en que entre comillas digo, el prepucio cubre al bris, al miembro, es decir, antes de que Dios introduzca la idea de la circuncisión al mundo, porque de hecho Noach, nuestros sabios cuentan que nació circunciso, pero no hubo un mandato divino de hacer la circuncisión. El primer mandato divino de hacer la circuncisión es de Dios a Abraham. Entonces, antes de que Dios le mande a Abraham a hacer la circuncisión, antes de que Dios introduzca el concepto de circuncisión en el mundo, había un prepucio cubriendo al miembro. ¿Qué significa esto? Significa que la clipa, la impureza, recibía energía divina del bris, del pacto, es decir, del miembro propiamente dicho. ¿Qué significa esto en otros términos? Que había una expresión de la bondad divina en todo el mundo, sin excepción, porque no había algo que discierna entre kedusha y klipa, entre santidad e impureza, sino que la impureza recibía la energía divina tal y cual la santidad la recibía, porque era toda la misma cuestión, era todo igual. La presencia divina oculta, el prepucio oculta, etc. La presencia divina está oculta. Esto es igual al concepto de luz en un cuarto oscuro. Cuando hay oscuridad, justamente, en un cuarto oscuro, no se puede discernir qué es qué. Uno sabe que en esa habitación hay una cama, que en esa habitación hay un armario, y hay esto y hay lo otro, etcétera, pero no se ve, no se puede discernir. Entonces, cuando se enciende la luz, ¿qué pasa? No hay nada nuevo, pero ahora se puede discernir. Ah, acá está la cama, acá está el armario, acá está la mesa de luz, y así sucesivamente. Entonces, el concepto de orla, prepucio, que cubre y tapa la presencia de Dios, hace que no se pueda discernir entre kedusha y klipa, entre santidad e impureza, y por lo tanto impureza y santidad reciben energía divina de la misma manera. Es todo igual, bajo la oscuridad es todo igual. En el momento en el cual se quita el prepucio, en el momento en que se enciende la luz, en el momento en el cual no es todo lo mismo, ahí se puede discernir entre kedusha y klipa, entre santidad y impureza. ¿Cuándo es ese momento, digamos, históricamente hablando? ¿Cuándo es ese momento místicamente hablando? En el momento en que Dios le dice a Abraham hacer la circuncisión, hacete la circuncisión. Entonces, volviendo al discurso hasídico del Alter Rebbe, por cuanto el prepucio estaba tapando al miembro, y el prepucio, o sea, toda impureza que está representada por el prepucio, recibe vitalidad del pacto mismo, o sea, del miembro mismo, por eso podían bajar los hitzoinim, por eso podían, perdón, los hitzoinim, lo exterior y la clipa, la impureza, nutrirse de ahí y recibir vitalidad de ahí, del pacto justamente. Y por lo tanto bajaba a ellos también almas extremadamente elevadas, porque recibían energía divina del Yeshus en forma de ego, en forma de egocentrismo, etcétera, del pacto mismo, del miembro mismo, porque estaba cubierto el miembro con el prepucio, es decir, de vuelta, la clipa, la impureza, que es una cáscara, justamente como un prepucio, recibía vitalidad de la misma manera que el pacto, que el bris, que el miembro. Y entonces se elevaba la impureza, la clipa, la cáscara, etcétera,
Y como está escrito, si se elevase, etcétera, yo la voy a bajar, dice Dios. Pero el punto es que antes de que Dios introduzca esta idea de discernir y separar entre Ketush y Klipa, era todo lo mismo. Entre santidad e impureza era todo la misma cuestión. Y por lo tanto, no había conversos de las naciones del mundo. Porque no era posible subyugar el otro lado, el Sitra Achro, que se elevaba, etcétera. ¿Por qué se elevaba tanto? Porque recibía vitalidad de la bondad divina. Tenía, por naturaleza, por la forma en que se nutría a partir de Dios, podía elevarse y por lo tanto no tenía ninguna razón por la cual decir voy a dejar esto de lado, voy a hacer lo otro, voy a dejar la impureza, voy a ser monoteísta o judío o como sea, entre comillas, porque no existía el judaísmo tampoco, históricamente hablando. Pero la cuestión es que al no existir esto, entonces uno podría decir me quedo en el lugar donde estoy muy bien. Y el hecho de que recibían la bondad divina desde arriba se quedaba efectivamente en ellos, no se retiraba, sino que ellos realmente la recibían, como dicen nuestros sabios también, que las generaciones entre Adán y Noach, y entre Noach y Abraham recibían energía divina de la bondad divina, y no necesitaban méritos, por así decir, y por eso existían todas estas personas, a pesar de que no eran buena gente. Suficiente para el que entiende, dice el Alter. Perdón. Y el hecho se quedaba con ellos y no era posible refinarlos. Ok, me comí un paréntesis. No era posible refinarlos suficiente para el que entiende. O sea, la energía, la bondad divina estaba efectivamente en ellos. Les iba muy bien, a pesar de que hacían el mal. ¿Por qué? Porque cuando Dios reparte desde su bondad suprema, se llama Rav Ches, la bondad suprema y elevada de Dios, no discierne a quién reparte, sino que reparte la bondad a todos. El Alter continúa. Pero era necesario que la orla, el prepucio, cubra al miembro de Abraham, etcétera, por lo menos temporariamente, para que después salga de Abraham Ishmael. Ishmael es el primer hijo de Abraham, que de hecho interesante, los sabios dicen, el Rambam menciona también, es la fuente de todo el mundo árabe, musulmán, etcétera. Ishmael nace de Abraham antes de que Abraham se haga la circuncisión. Entonces, ¿por qué Abraham también necesitaba tener el prepucio? Si aparentemente el prepucio representa algo negativo, el ocultamiento de la presencia de Dios, la imposibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿por qué Abraham también tenía esta cuestión? ¿Por qué era necesario que nazca Abraham, Ishmael, perdón? Y el Alter Rebbe dice, porque esta era la voluntad del emanador, bendito sea, suficiente para quien entiende. Dios quería que nazca Ishmael. ¿Para qué sirve? En mi humilde opinión no sirve para nada, pero esto es una cuestión política ya. El punto es que Dios quería que nazca Ishmael, entonces Abraham tenía que tener ese prepucio, esa cuestión del ocultamiento de la presencia de Dios. Pero cuando Abraham se hace la circuncisión, entonces se separa el prepucio del miembro, que el miembro, en términos de mística judía, se llama Yesoid, fundamento. Pero no importa esta cuestión ahora, el punto es que, entre comillas, se prende la luz, se quita ese ocultamiento que representa la orla, el prepucio del miembro. Y ya las impurezas, la clipa, no podía nutrirse más desde ahí y bajaba. Empieza a bajar el flujo divino, o sea, hay un cambio místico en el mundo de cómo baja la energía divina hacia el mundo, empieza a bajar la energía divina al mundo desde la cualidad divina de Yesoid, fundamento, que está representada justamente por el pacto, o sea, el miembro ahí abajo, etcétera, al pueblo de Israel solamente. Pueblo de Israel, llámese obviamente en ese punto histórico, Abraham y sus descendientes de Abraham a partir de Isaac, que el Rebbe lo va a decir más adelante. Y todas las almas elevadas solamente bajaron al pueblo de Israel. Paréntesis. Este discurso en realidad tiene dos versiones. Hay una versión anterior y esta versión. Nosotros estamos estudiando la segunda versión de este discurso. La anterior es más compleja, más técnica, digamos. Y ahí el Alter Rebbe, y el Rebbe lo cita en su discurso, da el ejemplo de Mesushelach. Mesushelach, que era el abuelo de Noach, era una buena persona, era un tzadik. Y Dios, al punto tal que detuvo el diluvio hasta la muerte de Mesushelach, y más aún detuvo el diluvio 7 días después de la muerte de Mesushelach, para que Mesushelach no sienta este asunto del diluvio. Entonces, vemos que antes de que Abraham haga la circuncisión existía toda la cuestión de que había tzadikim, había justos. Noach mismo, la Torá dice que era un tzadik, un justo en las naciones del mundo. Pero a partir del nacimiento de Abraham, perdón, a partir de que Abraham se hace la circuncisión, las almas elevadas solamente bajaban al pueblo de Israel y la recepción y la nutrición de vitalidad de las 70 naciones
es a través de que primero baja y desciende la energía divina hacia el pueblo de Israel y el pueblo de Israel la reparte hacia el resto de las naciones. Y no desde arriba directamente como era antes, etcétera, dice la Torá. ¿Por qué? Cuanto esta reflexión y este flujo divino no desciende hacia las naciones directamente desde arriba, sino que a través de diferentes niveles y una cadena de niveles desde el pueblo de Israel hacia las naciones. Por cuanto esto es así, desciende esa energía divina en forma metzumtzam, en forma contraída, comprimida, terriblemente reducida, y por lo tanto empezando las naciones a convertirse para subyugar el otro lado. ¿Por qué? Porque ellos, las naciones, no eran tan elevados como antes, y ahora sí se los puede subyugar. Suficiente para el que entiende. Mi humilde opinión de lo que está diciendo el Alter Rebbe: el objetivo de la creación del universo entero es la revelación de la presencia de Dios. Para que se revele la presencia de Dios y todo el mundo pueda darse cuenta que existe Kedusha, existe santidad en el mundo, hay que subyugar, quebrar incluso a veces el otro lado, lo impuro, lo que se opone a la voluntad de Dios. En el momento en que las naciones del mundo recibían energía divina desde Rab Gesed, como dijimos anteriormente, la bondad suprema, extrema, total, era imposible subyugarla, imposible trabajar con esas naciones, porque tenían una energía, se nutrían de una energía divina muy profunda, muy elevada, que venía directamente de Dios. Pero a partir de que la energía divina de las naciones pasa primero a través del pueblo de Israel, a partir de la circuncisión de Abraham, que es el que abre, por así decir, esta idea de prender la luz, entre comillas, es que abre esta idea de que se revele la presencia de Dios en el mundo, y entonces la energía a las naciones pasa a través del pueblo de Israel y después va a las naciones, entonces se puede subyugar a las naciones. Subyugar no significa vamos a conquistar el mundo. Ay, los judíos quieren conquistar el mundo y qué sé yo, con los bancos, las tonterías que la gente dice. No está hablando de esto. Está explicando que la forma de revelar la presencia de Dios en el mundo es a través del pueblo de Israel, a través de que somos luz para las naciones, a través de que enseñamos cuál es la voluntad de Dios, que Dios quiere para todo el mundo y cuál es el mensaje del judaísmo para todo el mundo. A través de esto, la energía divina para las naciones pasa a través del pueblo de Israel. Entonces, automáticamente se puede trabajar con las naciones del mundo. Antes era imposible. Antes era imposible. Es como si dijésemos un ejemplo nada más. Es como si dijésemos una persona que tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero, que no te necesita tus favores, porque al fin y al cabo puede hacer lo que quiere con su dinero. Entonces es imposible trabajar con esa persona. Porque lo que le decís, las instrucciones que le das, te dice: ¿y vos quién sos? ¿Y vos cuánta plata tenés? ¿Y vos qué lograste? Nada, no te necesito, chao. Pero en el momento en que esa persona de repente deja de tener dinero y empieza a recibir tu ayuda personal, y el dinero que esa persona tiene pasa a través tuyo, entonces ahora esa persona le puedes trabajar, le puedes decir: esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, bueno, muchas gracias, porque al fin y al cabo se da cuenta, es consciente de que vive a través tuyo. Este es el ejemplo de lo que está diciendo el Alter Rebbe acá. Y ahí es donde empieza el concepto de la conversión de las naciones del mundo hacia el monoteísmo, judaísmo o lo que sea que exista. Porque esa conversión justamente representa la elevación del resto de las naciones del mundo. El Alter Rebbe continúa: como dicen nuestros sabios, no fue exiliado el pueblo de Israel excepto sino para que se agreguen conversos. Es decir, la explicación de esto es así: para que se refinen las impurezas y transformar la impureza en bien. Cuando una persona nace no judía y esta persona pertenece, digamos, recibe energía divina a través del pueblo de Israel, pero en forma de clipa, en forma de impureza, en forma de ocultamiento de la presencia de Dios, y esa persona se convierte, se transforma a través de un proceso que corresponde, etcétera, al judaísmo. Se está elevando y refinando aquello que era impuro y transformando en algo que es puro ahora. Entonces se está trabajando con la impureza, no solamente manejándola y subyugándola, transformando totalmente la impureza en algo puro. Y esto es cuando Dios le dijo a Abraham que se haga la circuncisión y le dijo: he aquí mi pacto contigo, etc. Es decir, cuando te hagas la circuncisión, cortes el prepucio de tu piel, entonces ahora las clipos, las impurezas, no van a poder recibir más la energía como la recibían antes directamente de Dios y elevarse a sí mismos y nutrirse, etc. Entonces serás padre, padre, justamente, en hebreo se dice Ab, de muchas naciones,
¿Qué significa esto? Entonces vas a poder refinar de las naciones, vas a poder tomar gente y convertirlas, por así decir, al monoteísmo y hacer de ellos conversos, como fue explicado y suficiente para el que entiende. Y como está explicado en las intenciones místicas, divinas, de la circuncisión, que hay 8 días, el bebé se le hace, en el caso ideal, y que está sano, etcétera, a los 8 días del nacimiento se hace la circuncisión. ¿Qué es esta cuestión de los 8 días? Son 8 días en que no desciende, así está explicado en los Sfarim, en los libros de Kabbalah, sea lo que fuera que quiere decir, no desciende hacia el niño moijim, cuestiones intelectuales, no se expresa en el niño, y no es posible que se exprese en el niño el cerebro, pero no es que no tiene cerebro, obvio que el niño tiene cerebro y se va a desarrollar y va a estar todo bien. La cuestión es que hay un nivel espiritual que se llama el cerebro, que se llama la expresión intelectual divina, no se inviste en este niño durante los primeros 8 días, porque efectivamente este niño tiene un prepucio, porque todavía no se lo cortaron, y si se va a expresar esta cuestión, este nivel divino en el niño, la orla, el prepucio, va a recibir energía divina de ahí. Se va a aprovechar de esta energía que está bajando al niño. Entonces están cerrados las cuestiones intelectuales arriba durante 8 días, para que este niño que todavía no tiene la circuncisión, que todavía tiene el prepucio que representa el ocultamiento, no se nutra de ese nivel espiritual que bajaría al niño, sino que después de la circuncisión entonces baja la bondad divina y el intelecto divino hacia el niño en forma revelada, suficiente para el que entiende. Y esta es la razón por la cual el intelecto divino está cerrado, por así decir, está oculto durante 8 días. Son los 8 días que todavía no se le hizo la circuncisión al niño, para que no se nutran las impurezas, la clipa, la orla, es decir, el prepucio, sino que después de que se le corta el prepucio, entonces baja y se revela la bondad divina y el intelecto divino y suficiente para el que entiende. Ay, dice el Alter Rebbe, Ishmael también se hizo la circuncisión. Entonces, ¿por qué se hace la circuncisión de Ishmael, el hijo de Abraham, que nació antes de que Abraham se haga la circuncisión? ¿Para qué se hace la circuncisión? El Rebbe explica así. La circuncisión de Ishmael fue para que Ishmael no sea una klipa kasha bemeoit, interesante expresión, una impureza muy dura, sino, ¿por qué? Porque en la práctica, la Torah misma lo llama a Ishmael Pere Adam, un bestia, un bruto. Y si Ishmael no se hubiese circuncidado, el mundo sería imposible de soportar. El mundo no podría soportar a este Ishmael. Sería imposible. Y por lo tanto, ahora no es un idólatra. Ishmael, tiene lo que está diciendo el Alter Rebbe, como el resto de las naciones que son idólatras, etcétera, como es sabido. Los musulmanes no son idólatras porque dicen que hay un solo Dios, etcétera. Igualmente esto alágicamente es discutible, porque ellos se sirven a una piedra que está en Meca y se arrodillan a la piedra, se prosternan a la piedra, etcétera. No voy a empezar a discutir esto alágicamente. La cuestión es que el Alter Rebbe está diciendo que la circuncisión que Ishmael se hace es para subyugar hasta cierto punto la impureza de Ishmael, porque si no sería incluso peor a lo que es hoy en día. Hoy veis, terrible pensar siquiera todos los desastres y desmanes y masacres que hace este pueblo. Pero sea como fuere, esto es menos de lo que hubiese sido si Ishmael no se hubiese hecho la circuncisión. Y por lo tanto, y esto es interesantísimo, no encontramos tantos conversos desde Ishmael, sino que encontramos más conversos de Eisa, por así decir, y suficiente para el que entiende esto y analizarlo claramente. Este es todo el discurso jasídico del Alter Rebbe. Es decir, no encontramos tantos musulmanes que se conviertan al judaísmo, porque al fin y al cabo ellos también tienen algo, al haberse hecho la circuncisión el patriarca de ellos, tiene algo de revelación divina, algo, por lo menos son monoteístas, no son idólatras, que de vuelta esto es discutible, pero sea como fuere, con este discurso hasídico el Alter Rebbe explica qué significa que Abraham es Avamon Goy, un padre de muchas naciones, porque a través de Abraham muchísima gente se incorpora al judaísmo, por así decir, a través del concepto de conversión. Y antes de Abraham nadie lo quería hacer esto, a nadie le interesaba, porque igualmente recibían energía divina de la gran bondad suprema divina, sin necesidad de ser siquiera buenas personas, sin necesidad de hacer nada meritorio para poder recibir esa energía. Es el bris, es la circuncisión de Abraham, la que, por así decir, hace el cambio históricamente, es el momento de inflexión entre un punto de la historia y otro,
a partir del cual las naciones dejan de recibir energía de la bondad divina y pasan a recibir toda su nutrición de energía a través del pueblo de Israel.